Hola a todos mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris. Y el día de hoy, después de ya haber hablado durante algunos vídeos acerca de temas relacionados con la universidad, ya sea los profesores, asignaturas, etcétera, etcétera, hoy después de mucho tiempo, o de algún tiempo de haberlo pensado, la verdad, me he decidido a hablaros un poco de cómo fue mi entrada en la universidad hace ya casi 3 años, ¿vale? Os voy a contar cómo fue que yo lo pasé cuando entré a la universidad por primera vez y lo que yo vi, todas las experiencias que tuve y todo eso, ¿no? Deciros que este vídeo se va a incluir en una lista de reproducción llamada Reflexiones Universitarias, en el que también se va a incluir el vídeo de los profesores y en la que yo voy a estar contando y subiendo vídeos, o añadiendo vídeos, mejor dicho, que traten de ciertas reflexiones que yo he hecho a lo largo de mi carrera sobre diversos temas que se me han ido ocurriendo, ¿vale? No solo este y el de los profesores, sino los que me vayan surgiendo, ¿vale? Sé que tengo muchas experiencias que os quiero comentar acerca de la universidad y cómo afecta a la gente y, bueno, diversas otras historias, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a comentar en este vídeo, como os he dicho antes, es, digamos, una fase previa a la entrada a la universidad, cuando ya entré en la universidad y, digamos, una conclusión de todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, los que seáis del 02, nosotros tuvimos el gran problema de que se nos mezcló la selectividad y bachillerato con el COVID, ¿vale? Tuvimos que irnos en marzo, tuvimos que dejar las clases, ¿no? Porque empezó ya la pandemia a nivel global y estuvimos todos encerrados en casa durante muchísimos meses. Y bueno, finalmente en bachillerato las clases se dieron online, pero la selectividad se hizo de manera presencial, ¿vale? Cosa que era lo que la mayoría de nosotros queríamos. Y bueno, cuando yo acabé la selectividad, pues ya tenía todo ese verano libre de estudiar porque me había tirado un huevo estudiando, ¿vale? Ya os contaré en un vídeo aparte cómo fue mi experiencia con la selectividad. Pero bueno, me tiré un huevo estudiando y bueno, ya tenía ganas de descansar, ¿no? Sí que es cierto que no fue el mejor verano de nuestras vidas, como mucha gente decía después de haber hecho la selectividad, porque, como he dicho y como sabréis, teníamos el problema del COVID y muchos de nosotros no pudimos salir de vacaciones de nuestros pueblos, de nuestras ciudades o a donde nosotros quisimos. Pero bueno, ciertamente yo lo pasé bien ese verano porque ya estaba relajado, había terminado selectividad, había terminado también el conservatorio y bueno, me dieron la nota de selectividad un par de semanas después de haberla hecho y bueno, pues me salió bastante bien, entré en informática en Granada, que era lo que yo quería y bueno, pues me desentendí de todo. Además, en ese verano yo me apunté a la autoescuela porque tenía la intención de sacarme el carnet de conducir, aunque finalmente no me lo saqué y realmente el teórico me lo he sacado hace nada, hace un par de meses. Pero bueno, estuvimos pues nada, ese verano pasando, yo al menos me lo pasé bastante bien, ¿vale? Sí que pude ir a la playa y quedar con mis amigos y todo eso. Y bueno, tuve la suerte de que algunos compañeros y algunos amigos también entraron en Granada, ¿vale? Pero bueno, ya cuando tocó lo que es entrar a la universidad, me tuve que matricular a través de internet, ¿vale? Porque yo estaba en Elegido cuando empezó que bueno, si no lo he dicho, Elegido es mi pueblo, ¿vale? Pero bueno, yo estaba en Elegido cuando hubo que hacer la matriculación y la tuvimos que hacer a través de los pasos que decía la sede de administración de Andalucía o algo así. Porque claro, yo nunca había estado vinculado a la Universidad de Granada y como no lo sabía, pues tuve que buscarlo a través de internet y eso. Pero al final me pude matricular en primero A, ¿vale? El grupo, sinceramente, no tenía ni idea de por qué lo elegí. Yo elegí el A porque bueno, había estado en segundo de bachillerato A, primero A y todo eso. Y bueno, simplemente lo elegí por conveniencia. Pero bueno, fue algo que me pasó factura después y ahora os comentaré. Además, tuve la suerte de que un compañero que había estudiado conmigo en mi instituto también entró en informática en primero y los dos acabamos en la misma clase. Así que a lo largo de la carrera nos pedimos ayuda mutuamente en algunas asignaturas y gracias a que estuvimos los dos juntos pudimos sacar asignaturas y aprobarlas, porque claro, nos ayudábamos entre los dos y gracias a esa ayuda pues nos fue bien relativamente, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando de lleno en la universidad, cuando yo entré, me vine aquí a Granada una semana o... Bueno, sí, una semana antes de que empezaran las clases para poner este piso a punto. Los que me sigáis en Instagram desde hace ya un par de años, pues sabréis que no era esta habitación no era como es ahora, porque yo al principio dormía aquí,
¿vale? Ya no duermo aquí, sino que duermo en otro cuarto. Y la disposición de las mesas no estaba de esta forma, al igual que todas estas estanterías que veis aquí detrás no estaban, porque yo solo tenía una. Y bueno, esta mesa que está aquí a la izquierda, que vosotros nunca veis porque es la mesa en la que yo estudio, pues no estaba en esta disposición, sino que estaba de cara a la ventana. Es decir, a mí la luz me venía desde detrás. Y esta mesa, que ni siquiera existía porque yo tenía otra mesa que heredé de mi padre, esta la compré luego en segundo, pues estaba de lado a esa mesa, de forma que estaba en disposición L. Entonces, bueno, yo estudiaba de esa manera. Pero me vine aquí una semana antes de empezar porque tenía que preparar las cosas del piso y eso, barrerlo, fregarlo y todo eso, con ayuda de mi padre y bueno, traer las cosas de allí de Ejido. Entonces, bueno, ya cuando entré a la universidad, las clases seguían siendo online, ¿vale? A través de la plataforma docente de la universidad, que se llama Prado, pues yo pude saber cuáles eran los enlaces a esas clases y quién eran los profesores. Pero bueno, tuve que hacerme el correo institucional antes, ¿vale? Porque cuando entras, si no tienes el correo institucional de la universidad, muchas veces no puedes acceder al contenido que la universidad sube a la plataforma docente. Entonces tienes que hacértelo a través de seguir unos pasos en el que, bueno, te creas tu cuenta y todo eso. Bueno, nada nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, yo me la hice y ya pude acceder a las clases. Desde el punto de vista de la asignatura, yo os puedo decir que a mí el primer cuatrimestre me costó muchísimo, ¿vale? Pero un montón. En mi vida había visto una dificultad de asignaturas como yo vi en primero de carrera, en el primer cuatrimestre, porque es que además la asignatura de programación de primero de informática, que se suele llamar Fundamentos de Programación o Programación 1 o Introducción a la Programación, depende de la asignatura, pues es una asignatura que a mí me costó a lo largo del tiempo porque yo venía de haber cursado una asignatura llamada TIC en segundo de bachillerato que tenía que ver con programación, ¿no? Pero resulta que esa asignatura se basaba en aprender un intérprete o no me acuerdo si era un traductor llamado Psaint, ¿vale? En el que tenía su propio lenguaje y que había que aprendérselo para realizar las distintas actividades que proponía el profesor en clase. Todo esto estoy hablando de bachillerato, ¿vale? Y bueno, resulta que a mí esa asignatura no me gustó nada porque era una mierda, el profesor no explicaba bien o no explicaba directamente, las clases se hacían aburridas. Y finalmente la aprobé gracias a que otro amigo mío, que se llama Pablo, que si está viendo este vídeo, un saludo, me sacó la asignatura haciendo el ejercicio que había que hacer para entregarlo, ¿vale? O sea, no tenía ni puta idea, se lo dejé a él, me lo hizo y aprobé. Entonces, cuando yo entré a Fundamentos de Programación, aunque sí que es cierto que el profesor empieza asumiendo que nadie tiene conocimientos de programación y empieza a dar el temario desde el principio, al principio a mí se me iba dando bien, ¿no? Porque los primeros ejercicios de las prácticas eran fáciles, pero conforme fue avanzando el tiempo me empezó a costar bastante porque ya los conceptos eran más difíciles, había que echarle más tiempo y acabé pidiéndole muchos ejercicios resueltos a mis compañeros de clase y para que me ayudaran a sacar la asignatura. En el examen de práctica, mi compañero de bachillerato, que se llama Frank, ¿vale? Que venía también de mi instituto y yo nos ayudamos mutuamente a hacer el examen y ambos aprobamos, pero luego en el examen de teoría yo suspendí y tuve que ir a extraordinaria. Pero finalmente en extraordinaria saqué la asignatura, ¿vale? Y finalmente en extraordinaria yo saqué la asignatura porque aunque suspendí el examen de teoría, gracias a las prácticas que las llevaba aprobadas, me pude hacer media y aprobé. Entonces, bueno, Fundamentos de Programación fue una asignatura que me costó muchísimo, pero valió la pena porque al final aprobé. Sí que es cierto que no lo llevaba tan bien al día y a día de hoy la programación me sigue costando, ¿vale? No tengo esa base que muchos otros alumnos tuvieron cuando se les dio bien en primero. Y la otra asignatura que tenía que ver con informática fue Fundamentos del Software, que fue gracias a ella que yo aprendí o conocí la página esta que se llama Wola. Que si no sabéis lo que es, porque no estoy en la universidad y no la habéis usado nunca, es una asignatura en la que se suelen subir apuntes resueltos o ejercicios resueltos de alumnos que ya han cursado la universidad y quieren dejarlos subidos para que los que entran puedan realizarlos, ¿vale? Si no tienen mucha idea. Entonces yo Fundamentos del Software me la saqué entera con Wola, ¿vale? O sea, no tenía ni puta idea de la asignatura. No es que no tuviese ni puta idea, es que era difícil en sí, ¿vale? La profesora no explicaba del todo bien y a mí me costaba. Entonces yo me saqué todas las prácticas, toda la entrega de las prácticas, me las saqué con Wola y aunque es cierto que el primer examen
lo suspendí porque saqué un 1 o un 2. Finalmente en el segundo parcial de esa asignatura aprobé porque necesitaba un 7 con algo, y gracias a que un compañero subió una plantilla un par de días antes, con esa plantilla yo conseguí aprobar, ¿vale? El examen, el ejercicio, que era un ejercicio de código, no me compilaba. Que bueno, compilar, para los que no sepáis lo que es simplemente darle a un botón y que el código te muestre los errores, ¿vale? Un código que no compila no puede ejecutar, pero un código que compila sí ejecuta, y ya dentro de la ejecución puede ser que esté mal programado y dé otra cosa que no es lo que tú habías pensado. Pero si no compila, directamente no ejecuta. Entonces, bueno, a mí ese ejercicio, el ejercicio del examen, no me compilaba, pero lo tenía relativamente bien. Y bueno, al final saqué un 7 con algo, que era lo que necesitaba, y aprobé la parte de prácticas de fundamentos del software. La parte de teoría no tuve problema porque, aunque fue difícil, la saqué estudiando, ¿vale? Aunque tuve que estudiar bastante. Y las otras 3 asignaturas que me quedan fueron fundamentos físicos y tecnológicos, que era una asignatura relacionada con física, ¿vale? En la que yo la aprobé básicamente gracias a mis compañeros de clase, que fueron resolviendo los ejercicios del examen en el grupo de WhatsApp y lo iban pasando, porque es que los apuntes de ese señor que me daba a mí la asignatura estaban fatal hechos, no se entendían, no entendía muy bien cómo se resolvían, y al final tuve que depender de mis compañeros para aprobar los 2 exámenes parciales que constituían la asignatura. Si tenías esos exámenes parciales aprobados, no tenías que hacer la convocatoria ordinaria. Entonces, bueno, pues yo aprobé. Pero también es cierto que me costó un montón. O sea, yo estuve estudiando para nada, porque esa asignatura fue una mierda y todo lo que estudié no sirvió de nada, porque en esa asignatura lo que se ven son cosas relacionadas con los circuitos, ¿vale? Ley de Thevenin, ley de Ohm, circuitos físicos, en plan, cosas que se ven a lo mejor en segundo de bachillerato en alguna asignatura de física o de tecnología, ¿no? Pero bueno, yo lo vi en primero y no me gustó nada. O sea, tuve que depender de mis compañeros, ¿no? Y las otras 2 asignaturas que me quedan del primer cuatrimestre son álgebra lineal y estructuras matemáticas y cálculo, que son las asignaturas relacionadas con matemáticas. Cálculo me costó sacármela, ¿vale? Porque era una asignatura básicamente relacionada con las matemáticas de segundo de bachillerato, pero a un nivel superior. Y yo le eché mucho tiempo, pero la idea de esa asignatura, o como estaba, digamos, planteada, era que había 2 exámenes parciales de teoría y 2 exámenes parciales de práctica. Si tú suspendías el primer examen parcial de teoría, no podías hacer el segundo y tenías que ir a convocatoria ordinaria. Eso fue lo que precisamente me pasó a mí. Yo suspendí el primer examen parcial con un 0, no sé cómo, es la primera vez en mi vida que saqué un 0, e hice todos los ejercicios. Pero bueno, no pude hacer el segundo y tuve que intentar sacar la asignatura en convocatoria ordinaria. No sé lo que saqué en el examen en ordinaria, pero al final aprobé, ¿vale? Y tenía la parte de teoría aprobada. La parte de prácticas, que era también algo relacionado con la programación en un lenguaje orientado a matemáticas, que se llama Máxima, o una aplicación orientada a matemáticas llamada Máxima. Aprobé los 2 parciales de práctica sin mucha complicación, aunque sí que es verdad que también los alumnos y compañeros de mi clase pasaron algunos ejercicios resueltos, así que bueno, con ayuda de ellos pude aprobar. Y de hecho me estoy acordando de que, aunque yo aprobé esos 2 exámenes de práctica, también fui a la ordinaria de práctica, ¿vale? Para subir nota. Y no subí mucho porque seguí sacando un 5 con algo, o sea, mis notas eran bastante bajas. Pero bueno, tuve la suerte de que un compañero pasó el examen resuelto por WhatsApp y yo lo miré, lo arreglé un poco para que no se notara mucho y aprobé, ¿vale? Así que nada. Y bueno, ya álgebra lineal y estructuras matemáticas es otra asignatura también relacionada con matemáticas, a un nivel que yo no había visto en toda mi vida, ¿vale? Algunas cosas sí, pero la mayoría no. Y era una asignatura bastante densa porque tenía 9 temas y estaba compuesta por un examen de práctica que involucraba los 5 primeros temas, en el que había 2 preguntas, una del primer, digamos, de los primeros 2 temas y otra de los 3 siguientes, y luego ya un examen final en el que abarcaba todo. Esa asignatura, el examen final, fue tipo test y online también, y yo lo suspendí, ¿vale? Tuve que ir a extraordinaria, pero después de haber estudiado bastante, me lo saqué en extraordinaria. He de deciros una anécdota relacionada con eso, que es que el examen también fue online y duró 2 horas y media, ¿vale? Era tipo test. Y llegó un punto del examen en el que el profesor se desvinculó totalmente de la webcam porque le había llamado a alguien de su casa o algo y ya ni siquiera se le veía en la pantalla. Entonces aproveché para mirar los apuntes
que tenía unas dudas en un par de ejercicios tipo test. Y bueno, aprobé la asignatura con un 5 con algo. Pero bueno, ya eso es todo lo que yo tengo que comentar de primero el primer cuatrimestre, ¿vale? O sea, tuve que recuperar 2 asignaturas en extraordinaria, pero las 2 las saqué, entonces pasé limpio. Y bueno, ya entrando en el segundo cuatrimestre, que mucha gente decía que iba a ser más fácil que el primero, pero realmente no fue así, me costó aún más que el primero, porque sí que es cierto que aunque tuve profesores mejores, o mejores profesores que en el primer cuatrimestre, y mis notas subieron, tuve también algunas complicaciones con un par de asignaturas. Las 3 asignaturas que mejor se me dieron fueron Tecnología y Organización de Computadores, TOC, Estadística, que es una asignatura que se ve en algunas otras carreras, aunque disfrazado con otro nombre o en el que se ven otro tipo de cosas, pero básicamente es lo mismo. Y Ingeniería, Empresa y Sociedad, que es otra asignatura aislada de la carrera en el que se ven temas de economía y tal. Esas asignaturas me fueron muy bien y saqué muy buena nota en ellas porque tuve muy buenos profesores, ¿vale? Los exámenes de esas asignaturas fueron online, la mayoría, aunque sí que es cierto que en TOC el final fue presencial. Y yo pues tuve que ir a la universidad a hacerlo, ¿vale? Pero claro, no había ido antes. Además, aparte de todo esto, en segundo cuatrimestre ya se empezó lo que son los turnos semipresenciales, ¿vale? Como quien dice. Porque el grupo se dividió en 2 tandas, en el que una tanda iba una semana a clases y la otra tanda se quedaba en casa. Y a la siguiente semana se invertían los roles, ¿vale? Los que habían estado en casa iban a la universidad y los que habían ido a la universidad se quedaban en casa. Yo es cierto que fui algunos días para ver cómo estaba el panorama y probar el comedor, que se come bastante bien, pero la mayoría del curso me la pasé en casa porque era mucho más fácil, ¿vale? No tenía que madrugar tanto para prepararme e ir a la universidad. Y bueno, yo estaba en casa haciendo las clases online como mucha gente. Y no fui a la universidad hasta que, bueno, los exámenes se hicieron presenciales en algunas asignaturas y tuve que ir. Pero las asignaturas de segundo cuatrimestre que sí que me costaron fueron Metodología de la Programación, que fue una asignatura que es la continuación de Fundamentos de Programación y que fue la única asignatura que yo me dejé en el primero, porque resulta que las prácticas eran muy largas, ¿vale? Y yo, como tenía una base bastante mediocre de fundamentos del cuatrimestre pasado, pues acababa copiando las prácticas de un compañero y al final el examen fue presencial. O sea, yo no tenía ni puta idea y fui al examen, aunque sí que fui a ver cómo era el panorama, ¿vale? Pero no lo entregué. Y bueno, tampoco fui al de teoría porque era un examen a papel, ¿vale? Código a papel, que yo nunca lo había visto y estaba bastante molesto por eso, pero no quise hacerlo. Y tuve que ir a extraordinaria. Y aunque es cierto que en extraordinaria sí hice el examen, no lo hice de cara a saber que había aprobado, ¿vale? O sea, no le eché el suficiente esfuerzo y realmente nunca me la tomé tan en serio. Además, un par de días antes de hacer el examen de extraordinaria, me levanté de mi cama bastante lesionado, no sé por qué, me dolía muchísimo la espalda y tuve que ir a urgencias el día de antes del examen, atento. Y bueno, al final no fue bien, ¿vale? Me lo dejé y ya está, y a día de hoy todavía tengo que recuperar esa asignatura, la recuperaré este curso, para ver si el año que viene puedo hacer el TFG. Y la otra asignatura que también me costó fue Lógica y Métodos Discretos, que es una asignatura que fue puro show, ¿vale? Porque el profesor que tuvimos, aparte de que no explicaba bien, ¿vale? Sus clases eran muy aburridas, ¿vale? Como pasó con FFT, pues la asignatura era difícil de por sí. Y como el profesor no explicaba muy bien, pues mucha gente tuvo problemas para sacárselo. La suerte que tuvimos es que el examen final fue online y fue en grupo. Y consistía en que a las 6 de la tarde el profesor te dejaba el examen y tenías que entregarlo a las 12 de la noche a través de Prado, ¿vale? Yo recuerdo que los 3 exámenes que tuvimos que hacer, ¿vale? Porque el examen eran 2 parciales y un final. Los 2 parciales mi grupo los suspendió los 2 y tuvimos que ir al final. Pero en los parciales siempre nos tirábamos las 6 horas que duraba el examen, ¿vale? O sea, hacíamos una pausa a las 9 o por ahí para irnos a cenar y después volvíamos a seguir resolviéndolo. Y muchas veces, o en los 2 exámenes que tuvimos que hacer parciales, no dieron resultado, porque es que suspendimos bastante fuerte, pero tuvimos la suerte de que en el examen final nos fue bastante bien, ¿vale? Y aprobamos. Pero es que resulta que el examen final tenía un ejercicio que era de programación en un lenguaje que no habíamos visto en todo el curso. Entonces, lo que hicimos fue apañárnosla. Gracias a Bola, un compañero mío, vio que estaba más o menos el ejercicio resuelto y en internet también,
Y en la defensa del examen final, nosotros sacamos 3 con algo y el profesor se equivocó corrigiendo y al final tuvimos un 4 con algo. Y al estar tan cerca del aprobado, nos dijo que si aprobábamos si conseguíamos solucionar el ejercicio que teníamos mal de programación, nos aprobaba. Total, que estuvimos toda esa tarde intentando arreglarlo y al final lo arreglamos. Y la pena que tuvimos es que estuvimos esperando 3 días a que el profesor nos diese cita para defender el ejercicio ese, ¿no? Pero bueno, pasaron esos 3 días, hicimos la defensa y aprobamos esa asignatura no ordinaria. De hecho, no le deseo a ningún alumno que tenga ese profesor en lógica, pero bueno, al final ese se fue de la universidad y bueno, ya no está. Pero os digo que esta asignatura fue puro show porque el profesor estaba loco. Literalmente ese tío se fumaba 2 porros al día. Llegó un punto en el que en el grupo de Telegram que teníamos para resolver dudas y preguntar cosas, llegó un punto en el que en ese grupo yo le llegué a preguntar al profesor si había ido al espacio, ¿sabes? O sea, contaba un montón de cosas que no tenían nada que ver con la asignatura. Además, recuerdo que nos decía que WhatsApp era una aplicación que registraba nuestros datos y que se lo iba a dar a Putin o al gobierno socialista, no tiene ni puta idea, pero se montaba unas paranoias así muy tochas. Y yo recuerdo que en un punto le llegué a decir al profesor que se había ido al espacio y él me dijo que sí. Así que total, fueron muchas risas. Tengo algunos alumnos que tienen capturas de conversaciones con él. Fue todo un desfase total, pero bueno, tuve la suerte de que al fin aprobé, ¿vale? O sea, y la única asignatura que me quedó en primero fue metodología de la programación. Entonces, bueno, más allá de todo esto, de las asignaturas, de las propias asignaturas, profesores y eso, en primero de carrera conocí a un montón de gente, ¿vale? Hice un montón de amigos, conocí también a gente que venía de Almería igual que yo, que luego no los volví a ver, no sé por qué, pero bueno, conocí a un montón de gente, hice un montón de amigos, me hice también amigo del delegado de mi clase y bueno, de un montón de gente que a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos porque están en mi clase, ¿vale? Y también conocí a otra gente que se quitó, ¿vale? Porque no pudo con la carrera y se le hacía muy, muy difícil y se quitó. Pero bueno, yo he de deciros que sí que es verdad que en primero yo lo pasé muy mal, muy, muy mal, porque como había que estudiar bastante y yo iba muy perdido en algunas asignaturas, no tuve vacaciones, ¿vale? Yo me pasé los 9 meses que duró la universidad aquí en esta casa, en este piso. No fui ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni en ningún puente elegido, porque es que no podía. O sea, como yo programaba y tenía que hacer los deberes en una torre, ¿vale? Que no es esta, pero que era otra, pues el hecho de tener que llevármela al ejido y tener que traérmela otra vez, pues era un tostón. Y era muy difícil, o sea, no quería ni llevármela ni traérmela. Total, que lo que hacía era quedarme aquí y mis padres y mi hermano eran los que venían a visitarme. Así que pasamos aquí las navidades y siempre que ellos podían venir, pues venían. Pero es cierto que primero es un año duro, ¿vale? Para cualquier ingeniería y sobre todo para la mía, ¿vale? Yo no llegué hasta el punto de querer replantearme y quitarme de la carrera como muchos otros, pero sí que es verdad que llegué a pasarlo muy mal, ¿vale? Porque al principio sacaba notas bajísimas, cosa que no me había pasado en bachillerato y que bueno, que no sabía cómo digamos, cómo gestionar esas emociones, ¿no? Porque sacaba bastantes malas notas y no sabía cómo mejorarlas y me costaba todo un montón. Pero bueno, tuve que hacer muchísimo esfuerzo, ¿vale? Estudiar un montón y al final pues no fue tan mal como yo creí. Pero bueno, me quedó una, como ya os he dicho. Entonces, bueno, ya llegando al final de este vídeo, os puedo decir que primero es un año difícil para cualquier carrera, ¿vale? Podéis preguntarle a quien sea. Y de hecho, mi compañero que venía de elegido, que se llama Fran, y que si ve este vídeo, le doy un saludo muy fuerte, porque me ayudó a sacarme muchas asignaturas y con muchos problemas. Se acabó quitando de la carrera y en el segundo año pasado no lo vi. Y resulta que me contaron que, bueno, se había ido a otra carrera, ¿no? Pero bueno, al final lo pasé bien y mal por ambas partes, pero bueno, si yo tuviese que repetir primero, ¿vale? Lo haría. Porque siento que no me esforcé lo suficiente y que podría haberme esforzado más para sacar mejores notas. Pero bueno, no hay nada más que decir, o sea, todo fue así y
Y a partir de ahí, pues tuve que seguir con la carrera, hacer segundo y era tercero. Así que nada, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Os he contado la mayoría de cosas que me pasaron en primero, ¿vale? La mayoría de experiencias. Y también deciros que en esta sección del canal os pondré otros vídeos relacionados con otras cosas que me han ocurrido en la universidad, ¿vale? Por eso se llama Reflexiones Informáticas. Reflexiones universitarias, perdón. Así que nada, dicho esto, os invito a que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo que suba, al igual que también seguirme en las redes sociales porque siempre aviso cuando los vídeos en el canal están disponibles. Espero que haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.